Queridas, queridos, vamos a continuar con el estudio de la obra del doctor Sigmund Freud con un texto que yo recuerdo lindo también. Vamos a ver. El sepultamiento del complejo de Edipo. Texto de 1924, casi 100 años, casi. Ya estamos a unos meses, días y mes, un mes y unos días de que finalice el 2023 y que este texto cumpla 100 años. Nota a pie de página número 1 al respecto de la palabra sepultamiento. Para aquellos que empiezan su lectura de Freud con este texto, esto es algo típico, al menos de la edición Amorortu, los libros verdes, también conocidos como la Standard Edition. Nota a pie de página número 1. Por lo general son palabras dedicadas del traductor a la obra del doctor Freud. Ajá. Miren, este es un buen ejemplo de las complicaciones. Ajá. Estamos en la página 177. Sepultamiento, alto, nota a pie de página número 1, pero no está. En la página donde se nombra la nota 1, no hay nada. Avanzamos, página 179, página 180 y llegamos, página 181. Nota a pie de página número 1. Corresponde a la llamada que aparece en el título. Untergang, palabra alemana, sepultamiento. Ajá. Aquí quise leerla, pero no leerla como se lee el alemán. No sé leer alemán. Ajá. La obra de Freud, toda la obra de Freud se escribió en alemán, o la gran mayoría. Creo que hay unas excepciones escritas, me parece que en francés y en italiano, me parece. Pero la gran mayoría de los escritos de Freud fueron hechos en alemán, y el alemán es un idioma un poco complicado, poquito. Tiene sus ventajas, pero eh, el problema resulta que, al menos yo como hablante de español, al momento de querer acercarme al alemán, voy a encontrar algunas dificultades por la perspectiva específica que tienen los hablantes alemanes al respecto de la construcción de su propia lengua. Ajá. Y digo, es un idioma que requiere de una cierta educación, pero también de una particular facilidad, digámoslo así, en la construcción del símbolo. Ahorita no diré más, dice el texto, bueno, la nota pide página número 1. Ernest Jones, el biógrafo oficial, nos informa que Ferenczi, otro alumno de Freud, en una carta dirigida al maestro del 24 de marzo de 1924, le objetó que esta palabra era demasiado fuerte, es decir, una crítica de un alumno. Ajá. Y le dio a entender que la había escogido como reacción a las ideas de Rank, Otto Rank, Otto Rank, sobre la importancia de un trauma de nacimiento. En su respuesta, 2 días después, Freud admitió que la palabra del título podría haber estado emocionalmente influida por sus sentimientos sobre las nuevas ideas de Rank, pero afirmó que sí, en sí mismo el artículo era totalmente independiente de estas. Es decir, dice el maestro Freud, no puedo evitar sentirme molesto por una propuesta teórica que planteaba eliminar del mapa mi contribución sobre la importancia de la sexualidad infantil, pero le prometo, este no es un artículo que critique las ideas de Otto Rank, otro exalumno de Freud. Ajá. En verdad, dice Strachey, el traductor, debe señalarse que Freud ya había utilizado la frase Untergang des Oedipus Complexes
el sepultamiento del complejo de Edipo en dos pasajes en el texto Elio y Eleio, escrito antes de que Otto Rank publicara su hipótesis del trauma de nacimiento. Ajá. Que de hecho yo también hago mención de la hipótesis de Rank, y justo por eso les digo, Rank plantea la hipótesis de el trauma del nacimiento como para ubicar el conflicto del neurótico o de la humanidad al respecto de su deseo, lo cual, por supuesto, eh, trata de minimizar el impacto que tiene en la vida afectiva humana la influencia de los padres y incluyendo esta influencia justamente como parte de la vida afectiva infantil, que también podemos entenderlo, la sexualidad infantil. Ajá. De hecho, el primero de ellos empleó también la palabra más fuerte aún. Ay, perdónenme, no la voy a leer. Bueno, vamos a reírnos un rato, ¿no? Zertrummerung. Mm. Demolición del complejo de Edipo. Ok, ok. Bueno, tras esta pequeña interrupción generada por el mismo traductor que tiene la necesidad de contarnos la historia de la palabra sepultamiento en el uso que Freud le dio, sepultamiento del complejo de Edipo, llegamos a la nota introductoria, del sepultador. Es que sí es cierto. James Strachey, el traductor de la obra, como que a veces sepulta a su maestro, sepulta lo que el doctor quería decir. El sepultador. Eh, James Strachey nos incluye las ediciones en alemán, las traducciones al castellano, estas las vemos por Luis López Ballesteros, el final del complejo de Edipo. Miren, es lo que les digo, sepultamiento, final, ajá. Tienen sus implicaciones diferentes. No es lo mismo sepultar que decir hasta que acaba. Ajá. Tenemos ideas distintas. Y miren, al final, el mismo médico español tradujo la palabra como Untergang como final y luego, años después, como la disolución, como que se va apagando, se va transformando, se va diluyendo. No sepultando, no se murió y la tenemos que enterrar al complejo de Edipo. No. Tampoco dice se acabó como una canción de cuna. No. Pero, ahora sí ya, el traductor, el sepultador nos dice, escrito en los primeros meses de 1924, este artículo no hace en esencia sino elaborar lo dicho en un pasaje de el texto El yo y el ello, que les dejo en la descripción. Todo el yo y el ello ya lo tenemos estudiado. Ajá. Si reclama un interés especial es porque en él se hace hincapié por primera vez en que la sexualidad sigue un curso diferente de desarrollo en los varones y en las niñas. Esta línea de pensamiento novedosa fue proseguida unos 18 meses más tarde en el texto, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. En mi nota introductoria a este último trabajo hago la historia de las cambiantes ideas de Freud sobre esta cuestión y quiero hacerles notorio algo, queridas, queridos, fíjense esta fecha, 25, ajá, 23, ajá. El texto que estamos abordando es de 1924. ¿Por qué la importancia de esta fecha? El doctor Freud hizo una aproximación teórica bastante importante llamada Tres ensayos de teoría sexual, pero en los tres ensayos no se aborda esto. Una diferencia entre los niños y las niñas. Y si se aborda, es como poquitito, superficialmente.
Ajá. Entonces, podríamos decir, los tres ensayos es una perspectiva, una aproximación a la sexualidad humana en su conjunto. Ajá. Dice el doctor Freud, ya este es el texto principal, el complejo de Edipo revela cada vez más su significación como fenómeno central del periodo sexual de la primera infancia. ¡Alto! Es que parece que Freud nos habla como si hubiéramos estado acostados con él en la cama, así de, sí, pues tú sabes, eh, hablando de complejo de Edipo, como si hablara de la persona con la cual acabamos de tratar. Ajá. Complejo de Edipo fue de hecho introducido como ¿cómo decirlo? Una amalgama de ideas a partir de la interpretación de los sueños. Recordemos, esta palabra, complejo, es una palabra usada principalmente por Freud, digo, por Jung, que Freud toma porque le parece apropiada. Complejo como conjunto de ideas. Ajá. Complejo como una maraña de pensamientos alrededor de un tema. Ujú. Podemos hablar fácilmente en psicoanálisis de complejo paterno, el conjunto de ideas que giran alrededor del padre. Complejo materno, el conjunto de ideas que giran alrededor de la madre. Ajá. Y esto, por supuesto, va a ser diferente de una persona a otra, pero en general, por ejemplo, podemos exponer un caso hablando de el complejo materno de nuestra paciente o nuestro paciente. Ajá. Hablando de complejo de Edipo, se trata de una aproximación que el doctor Freud hace, no al trauma infantil per se, ajá, no a un pobrecito porque, ¿por qué? Porque tuviste la misma historia que Edipo. Ajá. Complejo de Edipo es una amalgama, digámoslo así, una construcción, una elaboración teórica que el doctor Freud hace a partir justamente de su trabajo con los sueños. Ajá. Aproximándose a la figura infantil en la interpretación de los sueños, descubre un estado de vulnerabilidad tanto o tan amplio como un estado, digamos, de endulzamiento, un estado de cuidado que se le brinda a los niños, que al mismo tiempo que se les procura la vida, se les coloca en una situación donde los niños fácilmente pueden llegar a concluir que son los dueños del mundo. Ajá. Que papá y mamá viven para ellos. Y cuando descubren, por ejemplo, que papá no solo es papá, sino que también es el esposo de mamá, arde Troya en el corazón infantil. Ujú. Popularmente se entiende el complejo de Edipo como el deseo que albergan los niños y las niñas hacia papá y mamá. No un deseo sexual, sino un deseo de control. Ajá. O bien un deseo sexual que se manifiesta como control, como posesión, como esta frase que les he dicho en videos anteriores. Papá, ¿por qué tienes que dormir con mamá? ¿Cómo que eres su esposo? ¿Qué es eso? No, no, no. Tú eres mi papá. Ajá. No quiero que te acuestes con mi mamá porque mi mamá es mía. Ajá. Entonces, hablando de complejo de Edipo, son palabras que Freud usa para poder describir la forma en la cual el deseo infantil se coloca frente a la figura de los cuidadores. Ajá. Que por supuesto es una situación hipotética. No
todos los niños, no todas las niñas son cuidados por mamá y papá. Ajá. Y sin embargo, la forma en la cual se les tienen que brindar cuidados a los niños para que sobrevivan, ajá, no estamos hablando tanto de un niño que ya puede hablar. Ajá. Los niños que hablan manifiestan justamente su deseo alrededor de las figuras centrales de su vida, de una forma u otra, pero este deseo se viene cimentando desde los primeros días, las primeras horas de vida. Ajá. Entonces, aquí nos aproximamos a este fenómeno de un periodo sexual de la primera infancia como una primera relación que establecen los niños a partir de los cuidados. Ajá. Yo no sé que necesito comer porque si no como me muero, y yo no sé cómo de repente algo enorme se me acerca y me pone algo en la boca y yo de repente siento algo calientito en la pancita, ya, se fue esa sensación extraña que yo empezaba a sentir, razón por la cual yo lloré siendo bebé. Ajá. Bueno, estoy describiendo la alimentación. También podemos aproximarnos a la higiene, los cuidados más básicos, más sencillos. No vamos a dejar a un niño al sol porque también se nos muere. Lo tenemos al interior de una habitación, lo tenemos cuidado, tapado, vigilado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas son experiencias que van a llevar a los niños, varones y mujeres, ajá, masculinos y femeninos, pero bebés, a adquirir una relación con su propio cuerpo, algo por lo cual ustedes y yo sabemos que podemos tener hambre, frío, calor, que podemos tener sed. Poco a poco nos vamos a ir dotando de recursos para poder señalar una relación específica con alguien a quien terminamos llamando mamá, papá, hermano, tío, abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Aquí, digamos, con esto quiero describir el periodo sexual de la primera infancia. No hablamos de un periodo sexual como un periodo coital, no, eso no es el sexo de acuerdo al psicoanálisis. Digamos, el coito es como uno de los más avanzados estratos o manifestaciones de la relación corporal. Yo no puedo tener un coito si yo no sé lo que me gusta, si yo no sé lo que me excita, si yo no sé lo que quiero, si yo no sé cómo me estimulo a mí mismo. Ajá. Si yo no establezco esa clase de relación, primero que nadie, conmigo mismo o, en su caso, con ustedes mismas, chicas. Y por supuesto, esto, digamos, no es no es un resultado de la influencia ambiental, es el resultado de la construcción de una identidad específica. Por eso hablamos de la sexualidad como la base de la identidad, al menos en psicoanálisis. Ajá. Y sexualidad, repito, como la relación con uno mismo y luego con el mundo, que en los ultísimos términos se manifiesta como la relación coital o la relación sexual. Ajá. Continuamos. Después cae sepultado, ¿qué? El complejo de Edipo. Sucumbe a la represión, como decimos, y es seguido por el periodo de latencia. ¿Esto cómo lo identificamos? Incluso en adultos. Hombres que dicen, yo estaba enamorado de mamá. Mujeres que dicen, yo estaba enamorado de mi papá, enamorada, perdón, de mi papá. Ajá. Que también, hablando de un complejo de Edipo extenso, mucho más frecuente que un complejo de Edipo monoparental. Yo no solo como hombre estaba enamorado de mi madre, sino que también admiraba profundamente a mi padre. Para mí, mi padre, que podemos también entenderlo como otra forma de enamoramiento, mi padre era el mejor hombre del mundo, el más capaz,
el más potente, mi padre, que traducido, digámoslo, a una experiencia femenina es no solo yo estaba enamorada de mi papá, lo quería para mí, sino que también yo veía que mi mamá hacía la comida, mi mamá salía a trabajar, mi mamá hacía esto, mi mamá hacía aquello, y yo decía, wow, qué mujer, quiero ser como ella. Otra forma de manifestación del enamoramiento. Ajá. Pero, por lo general, esta frase sucumbe a la represión es lo mismo que decir cae sepultado. Ajá. Por lo general, la relación que se describe con papá y mamá no es esa. Ya de adultos, y de hecho los jóvenes, es muy frecuente que lo hagan, más bien manifiestan una molestia hacia papá y mamá. Gente que en algún momento representó para ellos la vida, también llegan a representar límites que no son bien aceptados. Incluso niños desde 8 o 9 años, perdón, niños desde 8 o 9 años empiezan a tener estas manifestaciones, incluso antes, 5 o 6 años. ¿Cómo puede ser que papá se vaya a acostar, no a tener relaciones, simplemente a dormir con mamá? Ajá. O cómo puede ser que mamá separada, mamá divorciada, tenga la necesidad de estar con ese maldito que yo odio. No me pega, no me grita, no me dice nada, pero me quita mi madre. ¡Ah! Por ejemplo, ¿no? Dice el texto, todavía no se ha aclarado a raíz de qué se va a pique el fundamento, al fundamento, es decir, regresa a la base. Los análisis parecen enseñarlo, a raíz de las dolorosas desilusiones acontecidas. La niñita quiere considerarse la amada predilecta del padre. Forzosamente tendrá que vivenciar alguna seria reprimenda de parte de él y se verá arrojada de los cielos. Es decir, nuevamente, ¿cómo yo, como hijo, no soy el rey del mundo? Pues no. Yo, como hija, ¿no me va a esperar el sol para salir? Pues no. Mamá, papá, tienen que trabajar, mamá y papá tienen que comer, mamá y papá tienen que ir al baño. No podemos esperar que mamá y papá dejen de comer, dejen de ir al baño, dejen de respirar, dejen de dormir para atender a su real majestad, el niño, la niña. ¿Ah? Porque también mamá y papá están vivos y si no comen, se nos mueren, se los juro. Entonces, aquí, reprimenda, límites, castigos, eso no. El varoncito que considera a la madre como su propiedad hace la experiencia de que ella le quita el amor y cuidados para entregárselos a aquí no se habla de un padre, sino a un recién nacido. ¿Y de dónde diablo salió ese bebé? De mamá y papá. Algo tiene que ver el padre ahí o algo tiene que ver algún otro hombre, pero él no es el único. El niño no es el único. Ajá. El niño no es todo lo que mamá necesita. A menos de que estemos en presencia de una criminal, la mamá tendrá que buscar cosas en otro hombre que no puede obtener de su hijo. Continúa el texto. Y la reflexión acrisola el valor de estos influjos. Acrisola, me lleva. Destacando el carácter inevitable de tales experiencias penosas, antagónicas al complejo. Ay, me lleva. A ver, despacito. San Google, ayúdame, ¿qué es acrisolar?
A ver, acrisola. Ah, Acrisolado. acrisolado, que se perfecciona y depura al ser visto, a prueba de sufrir padecimiento, a ver, otra vez, que se perfecciona o depura al ser puesto a prueba o sufrir padecimiento. A ver, otra vez. Ah, la reflexión perfecciona el valor de estos influjos. Ajá. Ok, ok. Destacando el carácter inevitable de tales experiencias penosas, es decir, efectivamente, el mundo no va a esperar a los niños, por mucho que nosotros como adultos sí los esperemos. Ajá. Antagónicas al contenido del complejo. Antagónicas, esto podemos entenderlo como contrarias. Ajá. Si el complejo es la manifestación de un anhelo de poder, el niño, la niña se van a dar cuenta que efectivamente no tienen un poder como ellos creían. Ujú. Y aquí también me surge la duda, algo que al menos en redes sociales es constante, bueno, para mí que yo busco contenido de carácter pedagógico, encontrar cómo algunos profesores, algunas maestras eh, ponen en evidencia cómo la mayor parte, bueno, una cantidad considerable de niños parecen crecer sin un límite claro, un límite contundente o deseable que les va a permitir su entrada, digamos, a una sociedad más extensa. Ajá. Es decir, niños consentidos, niñas que son tratadas como princesas y que esperan que todo el mundo las trate así. Ajá. Hablo de niños, niñas, no tanto de adultos, digamos, maleducados. Ajá. Antagónicas al complejo. Se trata en todo caso de que los niños querrían imponer esa imagen que se les transmite o bien buscar imponer su deseo a las relaciones que establecen con otras personas más allá del núcleo familiar. Aquí creo que me he puesto demasiado abstracto. En otras palabras, lo que quiere decir esta parte específica del texto es, será inevitable que todo niño humano en cualquier cultura y sociedad, independientemente de su posición económica o la de su familia, se enfrenta a experiencias dolorosas, penosas, frustrantes, incluso porque tienen demasiado, incluso porque el sol sale, porque ellos no quieren ir a la escuela, porque ellos no quieren crecer. Ajá. Continuamos. Aun donde no ocurren acontecimientos particulares como los mencionados a manera de ejemplos, la falta de la satisfacción esperada, la continua denegación del hijo deseado, por fuerza determinarán que los pequeños enamorados se extrañen, se aparten de su inclinación sin esperanzas, su inclinación, su deseo. ¿Ah? Hablamos de complejo de Edipo como algo mucho más allá de la mera historia de Edipo que tuvo, digamos, la fortuna o la desfortuna, la infortunia de matar a su padre y tener relaciones sexuales con su madre. Ajá. Más allá de eso, el deseo infantil y el deseo humano no tiene una forma definida. Podemos también decirlo, las formas en las cuales los niños son frustrados son infinitas, infinitas. Y no son frustraciones de que ya me enojé, ya no quiero nada, no.
Son dramas inenarrables. Quiero aquí pintarles un escenario para que nos acerquemos a estas palabras. Extrañen, se aparten de su inclinación sin esperanzas. ¿Es fácil romperle el corazón a un niño? Después de todo, los niños, podríamos decirlo, están mucho más cercanos al principio de placer propuesto por Freud. Es decir, yo no necesito ni de una megacomputadora, yo simplemente necesito salir y encontrar una varita de un árbol, un palo, una hoja tirada en el piso y con eso hacer toda una tarde de juegos. No necesito el coche último modelo, simplemente salir al patio y encontrarme con mis vecinitos, mis vecinitas, y de eso hacer toda mi vida feliz. Correr, gritar, brincar. No necesito incluso que mi mamá esté todo el momento escuchándome, poniéndome atención. Con el mero hecho de que ella esté en el mismo cuarto que yo, siendo un niño de 4 o 5 años, con eso soy feliz. No necesito que mi papá juegue, simplemente con que me vea jugar. ¿Cómo romperle el corazón a un niño, a una niña que encuentran la ventaja en todo, que encuentran lo pristino, lo placentero, lo novedoso en todo? Que se aparten estos pequeños enamorados de de una situación sin esperanza es un dolor increíble. Y fíjense, se los he expuesto así. Un dolor increíble porque ha llegado un nuevo bebé. Un dolor increíble porque papá me regañó. Ajá. Ese dolor increíble nos formó a ustedes y a mí, queridas y queridos. ¿Qué forma tuvo? En mí, más o menos me aproximo a ese dolor. Y esto por más de 10 años de tener contacto directo con la obra de Freud. Más de 10 años. Pero cuando incluso el doctor Freud dice complejo de Edipo, por tratar de aproximarse a la intensidad, también se queda corto. Ese dolor constitutivo. Por eso es también hasta cierto punto ofensivo a la propuesta de Otto Rank. Es que trauma de nacimiento, ¿no? Sexualidad infantil. No es el nacimiento el hito que marca la entrada del ser humano al mundo. ¿Por qué? Porque hay infancia. ¿Por qué? Porque cuidamos a nuestros niños y nuestras niñas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, con los niños no, con las niñas no. Ajá. A ese cuidado también me refiero. Ujú. Hablamos de un complejo de Edipo porque, y esta es también una manifestación del deseo humano, va mucho más allá de lo que nosotros podemos nombrar. No se trata de quiero eso, se trata de encontrar que al tener eso que nosotros queríamos, falta algo. Ajá. No es nada más. Quiero que papá juegue conmigo. Quiero que mamá juegue conmigo. No es nada más. Quiero que papá y mamá no vayan a trabajar. No es nada más. Quiero que papá y mamá jueguen conmigo. Son las 3 de la mañana, pero eso no me importa. El deseo humano está condenado
a la frustración. ¿Por qué? Al señalar algo, una meta, y al efectivamente alcanzar esa meta, nos damos cuenta que hay más allá de eso que nosotros queríamos, que nuestro deseo no se detuvo ahí. Y esto partimos, por supuesto, de esto también lo abordo en mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Esto ciertamente, este motor en la frustración del deseo humano, no solo es un motivo de pena, no solo es un motivo de tragedia infantil y adulta, es también el motivo de los grandes avances culturales y tecnológicos de los cuales gozamos al día de hoy. ¿Por qué? Porque alguien en algún momento le dijo, es que recibir llamadas en mi casa no me basta, necesito un teléfono celular. Es que no solo el hacer llamadas me basta, ahora quiero mandar mensajes porque son más prácticos. No solo mensajes, llamadas, videollamadas, no solo una cosa a la otra, más, quiero más, queremos más, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque a pesar de que quisimos más de papá y mamá y ellos hicieron todo lo posible, en el mejor de los casos, por darnos lo que queríamos, siempre quisimos más. El deseo humano es el motor de la humanidad. Y el deseo humano tiene ese costo que independientemente de nuestra meta, vamos a estar insatisfechos. Es que quiero a todas las mujeres del mundo. Pues tendrás las que puedas y con ellas no necesariamente serás feliz. Dice el texto. Así, el complejo de Edipo se irá al fundamento a raíz de su fracaso, como resultado de su imposibilidad interna. Aquí sin duda coincido y esto es importante al menos para mí. Deseo humano, complejo de Edipo. Es justo poder señalar esa construcción, esa amalgama que hizo Freud, complejo de Edipo, en su relación a la historia de la humanidad en relación con su deseo. Ajá. O bien la influencia de la condición infantil en la construcción del deseo humano. Dice el texto, otra concepción dirá que el complejo de Edipo tiene que caer porque ha llegado el tiempo de su disolución, así como los dientes de leche se caen cuando salen los definitivos. Es verdad que el complejo de Edipo es vivenciado de manera enteramente individual por la mayoría de los humanos, pero es también un fenómeno determinado por la herencia, dispuesto por ella, que tiene que desvanecerse de acuerdo con el programa cuando se inicia la fase evolutiva siguiente, predeterminada. Mire, doctor Freud, se escuchó muy mecanicista usted aquí, pero así lo dejamos. Continuamos. Entonces, es bastante indiferente conocer las ocasiones a raíz de las cuales ello acontece, aunque se las pueda averiguar. Nota número 2. Las ideas expuestas en este párrafo y el precedente ya habían sido expresadas por Freud en términos muy semejantes en el texto Pegan a un niño. Se los dejo en la descripción. Así se llama, ¿eh? Pegan a un niño. Lo pueden encontrar en Google como Pegan a un niño, texto de Freud o ensayo de Freud, Pegan a un niño. Lo tenemos ya estudiado, está en el volumen 17, lo encontrarán, repito, en la descripción. Creo que se divide en capítulos y Pegan a un niño será una lista de reproducción en este canal. Ajá. Pero regresamos al texto. No puede negarse el derecho que asiste a ambas concepciones, digamos, la de que
es el dolor el que nos aparta de nuestro deseo infantil y es también el tiempo, digamos, programado. Genéticamente, si ustedes gustan verlo así, o culturalmente. Ajá. No puede negarse el derecho que asiste a ambas concepciones, pues las dos lo tienen, pero además no son compatibles, además son compatibles entre sí, perdón, repito, además estas dos concepciones de el apartamiento de el niño frente a su deseo son compatibles entre sí. Queda espacio para la ontogenia junto a la filogenia o ontogenética junto a la filogenética. Es, digamos, el desarrollo personal, subjetivo, orgánico o el desarrollo cultural, social, podemos decir hasta genético. De miras más vastas. También el individuo íntegro por su nacimiento ya está destinado a morir. ¿Y acaso ya su disposición orgánica tiene el indicio de aquello por lo cual morirá? Empero, sigue siendo interesante averiguar cómo se cumple el programa congénito y cómo ciertos daños accidentales sacan partido de la disposición. ¡Ay, doctor Freud! Miren, es que por esto también es delicioso el leer a Freud. Ah, no hay destino, queridas y queridos. Uno lo hace. Uno participa activamente en eso que otros comprenden como un inevitable destino. Continuamos, ¿vale? Últimamente, continuó, se ha aguzado nuestra sensibilidad para la percepción de que el desarrollo sexual del niño progresa hasta una fase en que los genitales ya han tomado sobre sí el papel rector. Antes de continuar, últimamente, nota 3. Véase el texto La organización genital infantil, que es básicamente la forma en la cual los niños descubren que hay niñas y las niñas descubren que hay niños, básicamente. ¿Ah? Pero estos genitales no, perdón, estos genitales son solo los masculinos, más precisamente el pene, pues los femeninos siguen sin ser descubiertos. Y esto aquí podría malinterpretarse. Ajá. Se trata, digamos, de cómo los niños van construyendo esa relación con su propia anatomía al respecto de la presencia o la ausencia de un apéndice, el pene, apéndice. Ajá. Que de hecho creo que es así como Freud se refiere al pene en los tres ensayos, un mero apéndice. Ujú. Dice el texto. Esta fase fálica, contemporánea a la del complejo de Edipo, no prosigue su desarrollo hasta la organización genital definitiva, sino que se hunde y es relevada, es decir, intercambiada, por el periodo de latencia. Ajá, es decir, fase fálica y después viene la latencia, viene como si nada hubiera ocurrido y los niños y las niñas se calman. Ajá. Por eso hablamos en psicoanálisis de un segundo despertar sexual en la adolescencia, cuando de repente ya los niños voltean a ver a las niñas o a otros niños, dependiendo de su orientación, y las niñas voltean a ver a otros, a los niños o a otras niñas con un cierto interés. Ajá. Estamos hablando, digamos, de una orientación sexual particular ya establecida a partir de las vivencias infantiles y que se manifiesta en este segundo despertar durante la adolescencia. Ajá. Ya hablando de una construcción de la identidad, hablando, por supuesto, de la relación de esta identidad, de este yo, con, digamos, una historia, no solo de pensamiento de Sigmund Freud, sino de relación con uno mismo y con el mundo. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, su desenlace se consuma de manera típica, apuntalándose en sucesos que retornan de manera regular.
No lo entiendo del todo. Parecería que apuntalándose, es decir, tomando como base, como origen, como el cimiento de la estructura, sucesos que retornan de manera regular. ¿Qué son esos sucesos, doctor Freud? Vamos a ver si el texto no lo contesta. Cuando el niño varón ha volcado su interés a los genitales, lo deja traslucir o lo deja ver por su vasta ocupación manual en ellos. Y después tiene que hacer la experiencia de que los adultos no están de acuerdo con ese obrar. Más o menos clara o más o menos brutal, sobreviene la amenaza de que se le arrebatará esta parte tan estimada por él. La mayoría de las veces, la amenaza de castración proviene de mujeres. A menudo, ellas buscan reforzar su autoridad invocando al padre o al doctor, quienes, según lo aseguran, consumarán el castigo. Esto, por supuesto, queridas y queridos, no puedo decir es mentira. Tampoco puedo decir que obedece única y exclusivamente a la perspectiva histórica, a la experiencia del doctor Sigmund Freud. Es, digamos, un escenario posible, ciertamente. Yo lo he encontrado en mi propia clínica. Ajá. Así, el escenario tal cual está propuesto. El niño se ocupa de sí, se explora, se conoce y llega mamá y ¡fum! La reprimenda es fuerte. Ajá. Mamá o la tía, la abuela, por lo general, son ellas quienes amenazan. Ajá. Al menos aquí en México, la, ¿cómo decirlo? Más que amenaza, hay un castigo. El ejercicio de la violencia en la familia por las mujeres no es un asunto, digamos, extraño en México. Ajá. Ciertamente también la mujer, la figura de la mujer ha sufrido mucho en el vínculo familiar por parte de la pareja, pero también la mujer dentro del núcleo familiar ejerce mucha violencia en México hacia los niños, hacia los hijos o hijas. Ajá. Aquí en México no es raro eso. Ujú. Pero una cosa es, digamos, el castigo, la reprimenda física o verbal por la masturbación que los niños llevan a cabo para explorar su cuerpo. Y otra cosa es justamente la amenaza. Si no te dejas ahí, voy a pedirle al doctor que te lo quite. Ajá. Otra cosa que también se dice aquí en México, si no te dejas ahí, te van a salir pelos en la mano y todos van a notar lo que haces. Ajá. Aquí, y esto es curioso, contribuyendo a esta perspectiva que venimos abordando sobre la interrupción del complejo de Edipo, eh, efectivamente, pese a que no todas las mujeres amenacen, si nace un miedo en el niño varón hacia el padre o hacia cualquier figura que represente de una u otra forma al padre. Ajá. Aunque no haya amenaza, nace ese miedo. Vamos ahorita a continuar el texto. En cierto número de casos, las mujeres mismas proceden a una mitigación simbólica de la amenaza, pues no anuncian la eliminación de los genitales, en verdad pasivos, sino de la mano, activamente pecaminosa. Ajá. Eh, es decir, ya no les dicen, le voy a pedir al doctor que te lo corte, sino te voy a cortar esa mano. Ajá. Ahorita que lo pienso también, una actividad frecuente y de castigo aquí en México es ante la grosería, ante la ofensa de los niños, la amenaza, te voy a lavar la boca con jabón. Y algunas madres sí lo cumplen, ajá, pero
ya me salí, digamos, de este escenario en cuanto que yo ya no estoy hablando de la masturbación. Yo estoy hablando de un acto de agresión verbal de los niños, que también son agresivos, hacia, pueden ser sus madres, sus padres, vecinos, otros niños, etcétera. O hablas bien o te voy a lavar la boca con jabón. Ajá. Otra amenaza. Continuamos. Y con notable frecuencia acontece que al varoncito no se lo amenaza con la castración por jugar con la mano en el pene, sino por mojar todas las noches su cama y no habituarse a la limpieza. Oh, sí. En todo caso, una amenaza de quitar algo propio. Las personas encargadas de la crianza se comportan como si esa incontinencia nocturna fuese consecuencia y prueba de que el niño se ocupa de su pene con demasiado ardor y probablemente aciertan en ello, probablemente, no lo sabemos. Nota número 4. Véase el caso Dora, lo encuentran en la descripción y también los 3 ensayos lo encuentran en la descripción. Ajá. Estos textos son extensos, pero valen mucho la pena. Regresamos al texto principal. Como quiera que sea, la persistencia en mojarse en la cama ha de equipararse a una polución del adulto, una expresión de la misma excitación genital que en esa época ha esforzado al niño a la masturbación. Ahora bien, la tesis es que la organización genital fálica del niño se va al fundamento a raíz de esta amenaza de castración. Es decir, el mundo es demasiado terrible, puedo yo perderme o perder algo valioso, me regreso a mí mismo, me regreso a mi propia historia, regreso yo a esas actividades, a esas relaciones que me mantuvieron a salvo en mi propia historia. Ajá. Por cierto que no enseguida, dice Freud, ni sin que vengan a sumarse ulteriores influjos, es decir, influencias posteriores. Ajá. En efecto, al principio el varoncito no presta creencia ni obediencia algunas a la amenaza, es decir, ajá, que me vas a cortar, ¿qué? Nah, no te creo. No es así, así no ocurre. Pero el psicoanálisis, dice Freud, ha atribuido renovado valor a 2 clases de experiencias de que ningún niño está exento, por las cuales debería estar preparado para la pérdida de partes muy apreciadas de su cuerpo. Estas son el retiro del pecho materno, primero temporario y definitivo después, y la separación del contenido de sus intestinos, diariamente exigido. Aquí se asoma un poquito Melanie Klein. Un poquitito, pero nada más, queridas y queridos. En cuanto a la, fíjense, separación del contenido de los intestinos, es decir, hay niños a los cuales les duele no cagar, no hacer del baño. Les duele perder algo suyo en su caca. Estamos hablando de la castración, queridas y queridos. Ajá. La castración simbólica es el acto de desprender al niño de algo querido por él o por ella. Ajá. Y a veces eso algo querido es lo que ellos mismos generan, ya sea pipí o popó. Ajá. O bien algo que les han dado antes, pero que ya no es de ellos después. Ajá. Acuérdense una cosa, no hay símbolo sin cuerpo, dice el texto. Pero nada se advierte en cuanto a que estas experiencias tuvieran algún efecto con ocasión de la amenaza de castración. ¿What? Ah, a ver, nota 5. Véase una nota
al pie agregada más o menos por la época en que fue escrito el presente artículo, al historial clínico del pequeño Hans. Ok, también les dejo el historial del pequeño Hans, pero estas páginas las tendrán que buscar ustedes. Página 9 y 10, haciendo referencia a trabajos de Lu Andrea Salome, ajá, A. Stark y Alexander. En esa nota se menciona una tercera experiencia de separación, el nacimiento, pero como ocurre en este párrafo, Freud critica su confusión con el complejo de castración. Véase también una nota al pie en el texto La organización genital infantil. Ok, ok. La nota, ¿qué era? La nota 5. Aquí me quedé. Lo que Freud está tratando de hacer desde un par de párrafos antes es justamente describir la relación de un niño varón con su propio cuerpo. Ajá. Viene la actividad, una actividad placentera, viene la amenaza, el niño no necesariamente cree, pero también el niño encuentra dificultades al momento de quererse separar o poderse separar tanto de cosas que le dieron como de cosas que él produce. Ujú. Se entiende entonces que no hay relación alguna entre, digamos, lo que decía Otto Rank, el trauma de nacimiento, con eh, el complejo de castración, también podríamos llamarlo. Y es que aquí también yo incluí esta noción del complejo de castración por una frase que escuché de un familiar muy querido. Yo no pedí nacer, decía ella. Ajá. Y cuando digo decía, no es que ella haya muerto, sino que ya no lo dice. Pero sí, sí lo hace implícito, lo hace manifiesto de forma indirecta. Yo no pedí nacer. Bueno, pues ciertamente nadie pidió nacer, pero somos nosotros los que creamos nuestra vida a partir del nacimiento. Y justamente esta clase de experiencias de la amenaza de castración, o también podemos entenderlo como el complejo de castración, forma parte integral no tanto de una propuesta de salud mental del doctor Freud ni del psicoanálisis, sino más bien de una perspectiva a la figura humana, típica del psicoanálisis, algo que he nombrado entre algunos otros colegas, que creo que Lacan lo nombró así también como el no todo. Vamos a continuar, ¿vale? Solo tras hacer una nueva experiencia empieza el niño a contar con la posibilidad de una castración. Y aún entonces, con vacilaciones, a disgusto, y no sin empeñarse en reducir el alcance de su propia observación. Es decir, el niño varón se aproxima incrédulo a la amenaza de castración. Ajá. La observación de que por la observación que por fin quiebra la incredulidad del niño es la de los genitales femeninos. Alguna vez el varoncito, orgulloso, y aquí estamos hablando de una hipótesis de la sexualidad infantil, ¿vale? Es decir, no una hipótesis construida por Freud, sino por los pacientes de Freud que le permiten justamente construir esta observación. Ajá. Alguna vez el varoncito, orgulloso de su posesión del pene, llega a ver la región genital de una niñita y no puede menos que convencerse de que la falta de un pene es un ser tan semejante en un ser repito, y no puede menos que convencerse de la falta de pene en un ser tan semejante a él, al niño. Pero con ello se ha vuelto representable la pérdida del propio pene y la amenaza de castración obtiene su efecto con posterioridad, es decir, efecto retardado. Del alemán Nachträglich. Estoy jugando con el alemán. No se lee así.
No debemos ser tan miopes como la persona encargada de la crianza que amenaza con la castración y pasar por alto que la vida sexual del niño en esa época en modo alguno se agota en la masturbación. Claro que no. Fíjense, vida sexual. Se la puede pesquisar o observar en la actitud edípica hacia sus progenitores. La masturbación es solo la descarga genital de la excitación sexual perteneciente al complejo, y a esta referencia deberá su importancia para todas las épocas posteriores. Estoy sustituyendo significatividad, que yo casi nunca uso esa palabra, por importancia. Yo sí encuentro muchas personas y cosas importantes en mi vida. Ajá. Como el agüita ahorita, que ya se me está cerrando la garganta. Mm. Significativa el agua en mi vida. El complejo de Edipo ofrecía al niño dos posibilidades de satisfacción, una activa y una pasiva. Pudo situarse de manera masculina en el lugar del padre y, como él, mantener comercio con la madre, a raíz de lo cual el padre fue sentido pronto como un obstáculo. O quiso sustituir a la madre y hacerse amar por el padre, con lo cual la madre quedó sobrando. El complejo, podemos llamarlo complejo de Edipo bisexual, pero es más bien un complejo de Edipo completo. Ajá. Recuerden una cosa, queridas y queridos, el deseo por lo general no conoce límites. Ajá. Por eso, digamos, estas aproximaciones de complejo de Edipo bisexual o complejo de Edipo completo, digamos, son necesarias al momento de querernos aproximar a la noción del doctor Freud, a la idea inicial, digámoslo así, pero eh, tiene más que ver justo con esta aproximación del mismo lenguaje que usaba Freud y que usamos nosotros. Vamos a continuar. Mm, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. En cuanto a la naturaleza del comercio amoroso satisfactorio, el niño solo debe de tener representaciones muy imprecisas, pero es cierto que el pene cumplió un papel, pues lo atestiguaban sus sentimientos de órgano, es decir, eso es importante para mí porque también seguramente es importante para eso de lo cual yo no conozco, yo no sé. Ajá. No tuvo aún ocasión alguna para dudar de que la mujer posee un pene. Es decir, todavía sin la posibilidad de distinguir las diferencias anatómicas. Ahora bien, la aceptación de la posibilidad de la castración, la intelección de que la mujer es castrada, la intelección es, digamos, como la hipótesis o la comprobación real de que eso es posible, de que la castración es posible, puso fin a las dos posibilidades de satisfacción derivadas del complejo de Edipo que acabamos de ver. Es decir, sí, mamá me hace cariños y al mismo tiempo puedo ser querido por papá. Ajá. En efecto, ambas conllevaban la pérdida del pene. Una, la masculina en calidad de castigo, y la otra, la femenina como premisa, digamos como condición. Es que para que mi papá me quiera, yo no voy a ser agresivo hacia él, yo no voy a ofenderlo, yo no lo voy a atacar. Ajá. Castración, es decir, para que papá me quiera, yo no tengo que ser o no tengo que tener. Y así puedo tener el cariño de papá. Si la satisfacción amorosa en el terreno del complejo de Edipo, perdón, creí que se había metido una mariposa a mi habitación, pero creo que ha sido simplemente el viento que movió algunas hojas. Repito, si la satisfacción amorosa en el terreno del complejo de Edipo debe costar el pene, entonces por fuerza estallará el conflicto entre el interés narcisista en esta parte del cuerpo y la investidura libidinosa de los objetos parentales.
En este conflicto triunfa normalmente el primero de esos poderes. El yo del niño se extraña del complejo de Edipo, se aparta, ya no reconoce ese enamoramiento hacia papá y mamá. Ajá. En otro lugar he expuesto el modo en que esto acontece. Véase el yo y el ello en la descripción. Las investiduras de objetos son resignadas y sustituidas por identificación. La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, es decir, apropiada, forma ahí el núcleo del superyo, de la conciencia moral. Yo quiero ser como mi papá. Yo también, como hombre, quiero ser como mi mamá. Eso, en un momento, no pone en cuestionamiento mi masculinidad, mi identidad. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es mamá. Ella me ha dado de comer todos estos años. A ella le debo muchas cosas y ella en verdad también es una persona increíble. A ver, ¿dónde me quedé? El super yo. Repito esto. La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, forma ahí el núcleo del superyo, que toma prestada del padre su severidad, perpetua, es decir, continúa, mantiene firme la prohibición del incesto y así asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto. Esto está un poquito complicado. Digamos, no solo yo como adulto, yo en mi infancia pasé una etapa, digamos, eh, de rebeldía contra lo tierno. Ajá. Podemos entenderlo así. Por supuesto, lo tierno era mi mamá. Lo tierno era el cariño que ella me daba. Ajá. Un rechazo hacia cierto tipo de contacto con papá y mamá. Contacto que antes era permitido y antes era deseado, buscado por los niños. Mamá, cárgame. Papá, cárgame. Mamá, dame un beso. Papá, dame un beso. Ajá. Asegura al yo, es decir, ya soy un niño grande, no necesito de eso. Ajá. Contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto, es decir, investidura, podemos también apropiarnos o aproximarnos a esa palabra investidura como vestidura, ajá, como el tapar, como el cubrir, como el pintar, libidinosa, amorosa de objeto, es decir, tanto yo no acepto como yo tampoco voy a querer a mamá y a papá como antes. Lo respeto, sí, pero respeto no es abajo, abajo, abrazo, abrazo. Ajá. Las aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo son en parte sexualizadas y sublimadas, es decir, yo ya no voy a estar buscando que mamá me abrace. Ahora quiero que mis compañeritas de escuela me abracen. Ahora quiero saber y conocer a la vecina. Ajá. Ahora quiero tener novia. Ahora quiero tener pareja. Ahora quiero casarme. Ahora quiero X, Y o Z. Ujú. Lo cual probablemente acontezca con toda transposición en identificación. ¿What? Ay, Dios mío. A ver, toda transposición, ¿qué es eso? En identificación. Y en parte son inhibidas en su meta y mudadas en emociones tiernas. Les soy sincero, esto no lo entiendo. Ok, ok. Lo estoy entendiendo de la siguiente manera. Transposición, estamos hablando de un cambio. Ujú.
No solo yo cambio de objeto, ya no voy a buscar el cariño de papá y mamá, sino voy a buscar el cariño e incluso el respeto de maestros, ajá, un cambio, pero también me voy a apropiar de eso, una identidad, ajá. Una identidad, digamos, en la cual permanecen aquellas mociones, aquellos deseos, aquellas solicitudes tiernas. Voy a dejarlo unos segundos en pantalla. Era mi perrito el que hacía ruido. Lo cual probablemente acontezca con toda transposición en identificación. Vamos a continuar. El proceso en su conjunto salvó una vez a los genitales, alejó de ellos el peligro de la pérdida y además los paralizó, canceló su función. Aquí, les recuerdo, estamos hablando del desarrollo, digamos, del niño con su cuerpo. Ujú. Con ese proceso se inicia el periodo de latencia que viene a interrumpir el desarrollo sexual del niño. No hemos hablado de la niña. Ajá. Supongo que se va a hablar más adelante. No veo razón alguna para denegar el nombre de represión al extrañamiento del yo respecto del complejo de Edipo. Si bien las representaciones posteriores son llevadas a cabo la mayoría de las veces con participación del superyo, que aquí recién se forma, pero el proceso descrito es más que una represión. Equivale, cuando se consuma idealmente, a una destrucción y cancelación del complejo. Cabe suponer que hemos tropezado aquí con la frontera, nunca muy tajante, entre lo normal y lo patológico. Si el yo no ha logrado efectivamente mucho más que una represión del complejo, éste subsistirá inconsciente en el ello y más tarde exteriorizará su efecto patógeno, es decir, enfermizo. No tanto criminal, sino más bien que le va a costar mucho trabajo a esa persona superar esa tristeza imprimida, impresa en ellos, en ellas, eh, por el drama edípico. Tales son los nexos que la observación analítica permite discernir o colegir entre organización fálica, complejo de Edipo, amenaza de castración, formación del superyo y periodo de latencia. Ajá. Justifican la tesis de que el complejo de Edipo se va al fundamento a raíz de la amenaza de castración, pero con ello no queda resuelto el problema. Resta espacio para una especulación teórica que pueda desechar el resultado obtenido y ponerlo bajo una nueva luz. Antes de internarnos por este camino, tenemos que ocuparnos de un problema que se planteó en el curso de nuestras anteriores elucidaciones y todo el tiempo fue relegado. Según se dijo expresamente, el proceso descrito se refiere solo al niño de sexo masculino. ¿Cómo se consuma el correspondiente desarrollo en la niña pequeña? Permítanme, agüita. Salud. Mm. Ay, qué bien. Ah, la. Un segundito, mientras descanso la garganta. Estamos en la página 185. Estamos a 2 páginas. Ok, me parece bien. Nuestro material se vuelve aquí incomprensiblemente mucho más oscuro y lagunoso. Nota número 7. Freud sugirió una posible explicación en el texto sobre la sexualidad femenina. Estamos todavía lejos de encontrarnos con ese texto, pero ya llegaremos a él. Dice, también el sexo femenino desarrolla un complejo de Edipo.
un superyo y un periodo de latencia. ¿Puede atribuírsele también una organización fálica y un complejo de castración? La respuesta es afirmativa, pero las cosas no pueden suceder de igual manera que en el varón. La exigencia feminista de igualdad entre los sexos no tiene aquí mucha vigencia. Bueno, doctor Freud, es verdad, yo estoy de acuerdo con usted, pero no solo aquí, en su teoría, no solo es, digamos, en su desarrollo o aproximación clínica. Es que, queridas, queridos, podríamos ser iguales frente a la ley, pero aún en eso hay un atropello. No somos iguales, no necesitamos ser iguales. No es la igualdad la solución. Somos diferentes y en el reconocimiento de nuestras diferencias y en la adopción de medidas sociales, legales, no está, digamos, la equidad, sino la justicia. Aquí, en esta falta de igualdad, no señalo, digamos, a la mujer como menos o como más. Las diferencias son necesarias. Yo mismo eh, podría dudar de mi hombría si no cargo pistola en México, por ejemplo. Y entonces, para muchos, para muchas, no se trata nada más de una condición anatómica, la masculinidad, sino de un ejercicio de violencia que a muchos hombres les cuesta la vida en México. Ajá. En México no hace falta nada más tener pene para ser hombre, sino cargar pistola y saber usarla. En muchas partes de México. Así son ellos. Ajá. Entonces, repito, la exigencia feminista, y recuerden, este es un texto de 1924, hace casi 100 años. Entre los sexos aquí no tiene mucha vigencia. La diferencia morfológica de los cuerpos tiene que exteriorizarse en diversidades del desarrollo psíquico. Nota número 8, permítanme. Dice el texto. Nota 8. Véase algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Ya llegaremos a él, creo que está en este mismo volumen. Trabajo escrito más o menos un año y medio después que este, y donde se elabora gran parte de lo que sigue aquí. La paráfrasis del dicho de Napoleón ya había sido mencionada en el texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Ajá. Aquí está. Parafraseando a Napoleón en una sentencia, o parafraseando una sentencia de Napoleón. La anatomía es el destino. Miren, el clítoris de la niña, de la niñita, perdón, se comporta al comienzo en un todo como un pene, pero ella, por la comparación con un compañerito de juegos, percibe que es, entre comillas, demasiado corto. Y recordemos también aquí, Freud construyó gran parte de su teoría al respecto de lo que él observaba en sus hijos y hasta donde recuerdo, la mayor parte de los hijos de Freud fueron niñas. Si mi memoria no me falla en este momento. Ajá. Dice el texto, y siente este hecho como un prejuicio y una razón de inferioridad. Durante un tiempo se consuela con la expectativa de que, después, cuando crezca, ella tendrá un apéndice, ahí está, tan grande como el de un muchacho. Es en este punto donde se bifurca el complejo de masculinidad de la mujer, donde se bifurca, donde se dibuja, donde nace. Ajá. Es que yo quiero ser como él, quiero ser un hombre. Ajá. Dice muchas niñas incluso. Nota número 9. Véase.
este texto, ya lo vamos a ver. Ahorita el traductor está tratando de distraernos. Dice el texto. Pero la niña no comprende su falta actual como un carácter sexual, sino que lo explica mediante el supuesto de que una vez poseyó un miembro igualmente grande y después lo perdió por castración. No parece extender esta inferencia de sí misma a otras mujeres adultas, sino que atribuye a estas, exactamente en el sentido de la fase fálica, un genital grande y completo, vale decir, masculino. Y aquí, por supuesto, podríamos nosotros decir, no, es que es Freud, teoría patriarcal machista. Momento, es el decir de una niña. Bueno, no de una niña, tampoco de Freud, el decir muy probablemente de muchas niñas, un decir común, decir. Y aquí justamente es donde hago hincapié en la importancia del lenguaje. No es conducta, el alma humana no es conducta, el lenguaje tampoco es conducta. Desviar la mirada a los actos es esconder al espíritu humano, es una ofensa a nuestro potencial, al lugar del deseo en la vida humana. Dice el texto. Así se produce esta diferencia esencial. La niñita acepta la castración como un hecho consumado, mientras que el varoncito tiene miedo a la posibilidad de su consumación. Aquí, fíjense una cosa y búsquenlo. No solo niñas, mujeres también, libres, sin miedo, mientras que niños, sí, pero también hombres temerosos. Ajá. Ahorita solo lo voy a dejar esta como una observación. Dice el texto. Excluida la angustia de castración, está ausente también un poderoso motivo para instituir el superyo e interrumpir la organización genital infantil. Mucho más que en el varón, estas alteraciones parecen ser resultado de la educación, del amedrentamiento externo, que amenaza con la pérdida de ser amado. Es decir, si yo no soy como papá y mamá quieren que yo sea, soy un niño malo y ellos no me van a querer. Y eso es peor que la muerte. Ajá. El complejo de Edipo de la niñita es mucho más unívoco que el del pequeño portador del pene. El pequeño portador del pene. Según mi experiencia, es raro que vaya más allá de la sustitución de la madre y de la actitud femenina hacia el padre. Eh, eh, a ver. Es decir, este es como eh, la marca constitutiva, la forma usual en que se presenta el complejo de Edipo en la niña. La renuncia al pene no se soportará sin un intento de resarcimiento. Oh, la muchacha se desliza a lo largo de una ecuación simbólica, diríamos, del pene al hijo. Es decir, ya no quiero eso que tiene aquel, quiero otra cosa que tú me vas a dar, papá o mamá o pareja. Oh, sí. O amiga. Oh, sí. Su complejo de Edipo culmina en el deseo, alimentado por mucho tiempo, de recibir como regalo un hijo del padre, parirle un hijo. Y aquí, queridas y queridos, yo descanso en esto de la ecuación simbólica. Y la relación de lo femenino
con la solicitud. Es que yo quiero justicia, paz, salud mental, etcétera, 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 al infinito. Y por supuesto, es justo que se pidan cosas, pero también hay una relación entre esa solicitud femenina y el deseo humano por la imposibilidad. No tanto es una cuestión de que todas las mujeres van a pedir un hijo, no. Tampoco es algo que podríamos señalar como exclusivo de la mujer, la solicitud. Ajá. De hecho, muchos hombres también podrían colocarse como demandantes. Ajá. Pero, ecuación simbólica. ¿Qué pedimos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y a quién se lo pedimos? No solo es una cuestión, papá, mamá, maestro, hermano, amiga, pariente. Recuerden, aquel que ama, que no todos, no todas amamos, pero aquellos que amamos, buscaremos encontrar en la satisfacción del otro, de la otra, nuestra propia satisfacción. Ajá. Por eso es bueno pedir. Pidan, chicas, pidan. Y es verdad. También la satisfacción es algo que uno cancela o posibilita, porque no todo es lo que queríamos, no todo es exactamente como lo esperábamos. En la medida que nosotros como hombres soportemos el dolor de la insatisfacción femenina frente a su su propio deseo, su propia meta, seremos también capaces de soportar una relación con una mujer. Es un dolor masculino, queridas y queridos. Aquí, ciertamente, la ecuación simbólica me hace advertirles, queridos, específicamente a ustedes, soporten. Algo que el psicoanálisis enseña es que el amor no siempre es bien correspondido. Y también sepan ustedes distinguir cuando los odian, que no es lo mismo. Si los odian, váyanse de ahí. Porque también una mujer que ha encontrado el motivo en su insatisfacción para atacar, para agredir, para humillar a alguien, a menos de que ustedes desarrollen una tendencia masoquista, eso terminará exigiendo su propia vida, queridos. Y bueno, qué satisfacción masoquista tan intensa debe ser el procurarse la muerte a través de alguien que desprecia la vida propia. Nota número 10. Véase sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal. Se los dejo en la descripción y véase también algunas consecuencias psíquicas. Esto se ha estado nombrando, no lo tenemos leído, lo tendremos ya después, ¿vale? Se tiene la impresión de que el complejo de Edipo es abandonado después, poco a poco, porque este deseo no se cumple nunca. Ambos deseos, el de poseer un pene y el de recibir un hijo, permanecen en lo inconsciente.
donde se conservan con fuerte investidura y contribuyen a preparar al ser femenino para su posterior papel sexual. La menor intensidad de la contribución sádica a la pulsión sexual, que es lícito conjugar con la mutilación del pene, facilita la mudanza de las aspiraciones directamente sexuales en aspiraciones tiernas de meta inhibida. Pero en conjunto es preciso confesar que nuestras intelecciones de estos procesos de desarrollo que se cumplen en la niñita son insatisfactorias, lagunosas y vagas. Nota 11. Freud examinó este tema con mucho más detalle en sus trabajos sobre la diferencia anatómica entre los sexos, ya muy citado, y sobre la sexualidad femenina. En ambos, sus elucidaciones del complejo de Edipo en las niñas son muy distintas de las que aquí ofrecen. Regresamos al texto. Ya estamos por acabar. No tengo ninguna duda de que los vínculos causales y temporales aquí descritos entre complejo de Edipo, amedrentamiento sexual o amenaza de castración, formación del superyo e introducción del periodo de latencia son de naturaleza típica, pero no tengo el propósito de aseverar que este tipo es el único posible. Variaciones en la secuencia temporal y en el encadenamiento de estos procesos no pueden menos que revestir considerable importancia para el desarrollo del individuo. Desde la publicación del interesante estudio de Otto Rank acerca del trauma de nacimiento en 1924, por otra parte, ya no se puede admitir sin ulterior examen el resultado de esta pequeña indagación, a saber, que el complejo de Edipo del varoncito se ha fundamentado a raíz de la angustia de castración. Repito, que el complejo de Edipo del varoncito se va al fundamento, se regresa a sus orígenes a raíz de la angustia de castración. Pero me parece prematuro internarse hoy en ese examen. Y quizá sea también inadecuado iniciar la crítica o apreciación a la concepción de Rank en este punto. Nota número 12, con esta terminamos. Esta cuestión fue retomada poco después por Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia. Véase la sección E, titulada Angustia y Nacimiento. De mi introducción a dicha obra está en el volumen que viene, es decir, al menos unos meses para llegar a Inhibición, Síntoma y Angustia. Yo creo que para el 2024, que ya estamos acabando 2023. Queridas, queridos, hemos terminado el texto de hoy. Están viendo en pantalla el texto que viene. Yo, por mi parte, voy a disfrutar de mi domingo, que ya mi perrito ha venido a tratar de convencerme con sus ojitos de que lo saque a pasear. Ajá. Está acostado cerca de la entrada de mi cuarto. Me voy entonces a atenderlo, a hacer feliz a mi perrito con una larga caminata que tenemos hoy mercado. Nos vemos, chicas, chicos, en el próximo video. Bye.